Tiene la palabra la diputada Soledad Sosa. Gracias. Bueno, en primer lugar quiero expresar que se ha cometido un gran atropello en el tratamiento de la Ley de Paridad de Género en esta Cámara y en esta sesión, y que ha permitido no solamente la presidencia de la Cámara, sino incluso las propias diputadas que, argumentando una igualdad o un respeto sobre las mujeres, argumentando y respaldándose sobre garantías constitucionales, se impidió totalmente que hubiera un debate y que incluso pudiera explicar el sentido y el carácter de mi voto negativo a esa ley, incluso cuando tenemos un dictamen de minoría en rechazo e incluso cuando acompañamos para que esa ley tuviera un tratamiento sobre tablas en esta sesión. Así que quiero que estas primeras palabras se tomen como una cuestión de privilegio por este gran atropello que se ha llevado adelante. Ahora bien, pasando a este tratamiento de la ley sobre el Registro Nacional de Delitos contra la Integridad Sexual, entendemos que las violaciones, los abusos sexuales son la expresión más brutal de la descomposición de las relaciones humanas, junto con los femicidios. Deben ser, en la escala de violencia sobre las mujeres y sobre los niños, de las peores expresiones de la barbarie a la que asistimos bajo un régimen de dominación, bajo un régimen patriarcal. Porque aquí lo que hay que explicar también es la naturaleza y el carácter que tienen las violaciones y los delitos sexuales. Es decir, no son simplemente producto de una individualidad, una patología genética, una desviación de alguna persona. No, son productos justamente en un régimen de dominación, en un régimen patriarcal, donde la dominación de las masculinidades sobre las feminidades provocan este tipo de delitos y de agresiones. Por lo cual, la intervención del Estado en este sentido está bastante cuestionado, porque un Estado capitalista que se sostiene en sus relaciones de dominación y de explotación de unos sobre otros, y donde la mujer sufre una doble explotación, evidentemente esta situación de doble explotación sobre la mujer, por su condición de género, por su condición de clase, refuerza aún más los mecanismos de dominación en una sociedad plagada de relaciones de poder. Entonces creemos que la intervención del Estado aquí está totalmente cuestionada, porque justamente es uno de los primeros promotores de la cosificación de la mujer. Obviamente que hay mucho debate en nuestra sociedad, incluso en el mundo, sobre cómo resolver este flagelo, cómo resolver este problema, porque las mujeres se han levantado en nuestro país y en el mundo contra la profundización de las violencias que se padecen día a día. Entonces algunos advenedizos dicen, bueno, o algunos oportunistas dicen aquí que por cortar por lo sano vamos a un registro incluso o a la castración química, y otros siguen apelando a algo que no es para nada novedoso, que es seguir reforzando el aparato punitivo del Estado. Porque aquí lo que se está presentando no es en realidad una prevención. Porque si el argumento es la prevención, ¿en qué previene que existe un registro público que además va a vulnerar el principio de inocencia, que además va a profundizar la estigmatización de la pena? Porque aquí lo que se está planteando es una prolongación de una condena, de una pena ya cumplida a una persona durante 20 años posteriores, para permanecer en un registro que va a estar a disposición de cualquiera que lo quiera pedir, con lo cual aquí el Estado ni siquiera, y este gobierno de turno, o quienes están promoviendo esta ley, están planteando un mecanismo de prevención, porque en realidad lo que están haciendo es una invitación a la acción individual, es decir, a la justicia por mano propia. ¿Cuál es la prevención? Entonces, entendemos que esto va a atentar contra el principio de inocencia, porque va a generar confusión incluso entre la condena anterior y las pruebas del nuevo hecho. Luego, uno de los argumentos o de los hechos con los cuales refuerzan este planteo es la reincidencia. Sin embargo, en nuestro país no hay datos oficiales sobre las reincidencias en los casos de delitos sexuales. Entonces, aquí también vemos que hay una falencia. Es decir, que se está presentando esto como parte de un paquete de medidas demagógicas, punitivistas, que incluso esto surgió también cuando tuvimos el
caso del femicidio de Micaela García y que los propios padres de Micaela García salieron a reclamar y a posicionarse en contra de un mayor punitivismo, que vemos que bajo este gobierno tenemos un populismo punitivista como contracara al garantismo capitalista a los que nos venían acostumbrando. Es decir, entendemos que no se puede modificar desde el punto de vista policial o desde el punto de vista judicial la naturaleza o el carácter de un poder judicial misógino y de clase. Que por otro lado, en realidad, sigo sosteniendo, esto es una invitación a la acción de la justicia por mano propia. Por otra parte, quiero resaltar que este registro ni siquiera está incluyendo, por ejemplo, una institución y a los representantes de la institución de la Iglesia, por ejemplo, católica o de distintas iglesias, que tienen una gran responsabilidad en los abusos sexuales y en los delitos contra la integridad física que se cometen en nuestro país. Hace pocos días se ha cumplido un año del caso Próbolo en la provincia de Mendoza, uno de los casos que más ha conmovido en la historia de los abusos eclesiásticos en nuestro país, y justamente se resguardan en los concordatos avalados con jerarquía constitucional y con todos los privilegios que tiene esta institución, que expresan el manto de impunidad que le garantizan los gobiernos de turno y una estructura de un Estado que sigue poniendo toda su legislación y sus instituciones para mantener ese régimen de dominación, ese patriarcado contra el cual nos levantamos, ese régimen de doble opresión sobre las mujeres. Entonces aquí hay que hacer un balance, porque por lo menos desde hace 13 años se viene llevando adelante el reforzamiento punitivista. Bajo el gobierno anterior, cuando se aprobaron las leyes que exigía Bloomberg, el empresario textil, padre de un joven que fue secuestrado, y se atacó a la libertad condicional, se endurecieron y se incrementaron las penas. Sin embargo, el resultado está a la vista. Los secuestros de las mujeres para el mercado de la trata es impresionante cómo han crecido. Y eso no puede ser sin la connivencia y la complicidad del aparato estatal con las redes que manejan un mercado a nivel mundial y que apunta a las mayores violaciones y abusos sobre las mujeres, siempre con un norte único, que es el de la tasa de beneficio, incrementar la tasa de beneficio. Entonces, este es el contexto social en el cual asistimos a la barbarización social. No es una patología genética individual, es una patología social. La violación es justamente una forma de poder. Entonces entendemos que, como dije, la solución no está en el campo judicial o incluso en el sector penitenciario, en donde es increíble cómo en los fundamentos de este proyecto reconocen y llevan adelante un sincericidio donde plantean que ni siquiera en el régimen penitenciario existe la posibilidad de reinsertar a los presos en la sociedad. No lo hay porque bajo el sistema penitenciario que se vive en nuestro país, cuestionado a nivel internacional por los organismos de derechos humanos, se comete todo tipo de abusos y de violaciones. Entonces, ¿cuál es el ambiente para reeducar y resocializar justamente a estas personas? Ninguno, justamente porque lo que prima siempre son los costos, las ganancias y las relaciones de dominación. Entendemos que los violadores no pueden corregirse en este sistema capitalista patriarcal, porque justamente son un instrumento de esta sociedad dividida en clases y que se vale de la explotación y de la dominación de las mujeres para mantener esta relación de poder. Por eso entendemos y creemos que tiene que apuntarse a una transformación social de las relaciones sociales bajo este sistema. Es decir, que la lucha contra estos flagelos tiene que apuntar a la independencia del Estado y no a su reforzamiento, que es lo que ha venido ocurriendo y que está demostrando la incapacidad y la impotencia de los partidos patronales, de los partidos tradicionales, que por más que intenten embellecerse con leyes de paridad de género proscriptivas y con mujeres al mando de las instituciones que llevan adelante los mayores abusos y atropellos con las mujeres trabajadoras, no es la salida. Están demostrando la incapacidad total e incluso hasta en los marcos de la propia institucionalidad, porque están invitando a la justicia por mano propia con este proyecto. Es por eso que nosotros lo vamos a rechazar. Gracias. Gracias, diputada Sosa.